Mi nombre es Juan Ibacache Lagos. Soy nacido a 30 metros de aquí donde estamos parados. Nos educamos todos nuestros hermanos después del año 80. Yo volví, cuando me casé, volví al campo y formé una familia aquí. Trabajábamos con cereales, con animales, con leche. Y después, después ya pasó el tiempo, comenzamos a inspeccionar en los arándanos. En ese tiempo casi nadie sabía de arándanos. Entonces fue medio difícil porque los que tenían arándanos no nos transmitían la información porque el negocio era tan bueno en ese tiempo y eran tan pocos que tenían que nos daban la información. Estuvimos 5 años con él desarrollando distintas actividades técnicas y uno se va dando cuenta que los agricultores en general se van haciendo especialistas en su rubro, ¿ya? Y eso tiene que ver con que en la medida que van adquiriendo conocimientos, esos conocimientos se van traduciendo en resultados en sus huertos. Comenzamos a aprender el manejo con harta asesoría, sobre todo de técnicos de varias instituciones, de INDAP, Carillanca, la Corfo. Y hice un vivero y comencé a vender plantas y hacer plantas para mí y fuimos creciendo con la mayoría de las plantas que están en este huerto son hechas aquí en el vivero nuestro. Y ahora tenemos 10 hectáreas de arándano. La gente está muy agradecida, como yo le digo, vuelvo a decirle que hay personas que han ido en otro huerto, el trato no es igual que acá, entonces llegan acá, cambia el tiro el tema. Aquí mismo hay una señora que anda cosechando un poquito mayacito, ella está muy agradecida porque nunca pensó que este huerto iba a trabajar así tan bien ordenado, con gente tan humilde. Y esto es lo más importante, lo más lindo que tiene este huerto, este sector. Queremos cambiar de este campo de animales a fruta. Queremos ver si podemos poner las variedades nuevas que están saliendo ahora, que tienen mejor mercado, que llegan a destino, pueden llegar a China, Corea con más facilidad y mejor fruta. Yo le digo a todo aquel que quiera comenzar en un proyecto similar a este, lo primero es conozcan, conversen con la familia y crezcan juntos. O sea, este no es un proyecto de una persona porque todos estamos involucrados en algún momento de la vida en lo que es la producción del huerto. En Araucanía Frutícola tenemos diseñado un programa que le va a permitir a los agricultores conocer y estar a la vanguardia de distintas tecnologías, desde el uso de nuevas variedades, tecnologías de riego, nutrición y fundamentalmente que sean capaces de tomar las mejores decisiones para poder tener huertos de alta calidad, alta productividad y que puedan tener una actividad exitosa acompañada de conocimiento. Teniendo eso como introducción y lo que nos comentaba don Juan en ese video, lo que yo quiero explicarles un poquito ahora es una visión un poco más técnica del huerto, ahondar un poquito más en los detalles y quiero que piensen en que esto es lo que nosotros queremos que ustedes puedan hacer con sus propios campos. Antes de avanzar en un proyecto, uno tiene que hacer este análisis y son cosas que están dentro de las etapas del programa de formación. Por lo tanto, es muy relevante que lo vean como un ejemplo de lo que nosotros pretendemos hacer con ustedes en el futuro. Lo que hay aquí es un mapa de clima, es un mapa del clima de la región. Hay un atlas que explica y que describe algunos distritos climáticos que tienen algunas condiciones homogéneas y que se distribuyen de esta forma en nuestra región. Son varios, entonces lo que ustedes ven aquí es que, bueno, todos lo sabemos, hay una variabilidad enorme en términos climáticos si nos movemos de sur a norte y de la cordillera hacia el mar. Y ese es un tema muy importante que considerar antes de establecer un proyecto. Nosotros estamos en este distrito, en el distrito de Loncoche, y qué consideraciones tiene uno al minuto de plantearse un proyecto o qué particularidades tiene. Bueno, es un distrito en el que en general llueve bastante más que en el resto de la región, cerca de 600 milímetros más, pero uno de los temas más importantes y es cómo podemos acceder a esta información. Es un tema del que vamos a tratar durante el programa. Una herramienta es poder basarse en estos atlas.
Y otra herramienta que siempre está disponible y que me he dado cuenta que en general no todos los productores la conocen es la red de estaciones meteorológicas de línea. Aquí en el campo de Don Juan hay una estación meteorológica de línea y hay 32 en la región. Entonces tenemos una gran cantidad de estaciones y yo pretendo que ustedes en algún minuto podamos aprender en conjunto a usar bien esta herramienta, porque es una herramienta tremendamente valiosa a la hora de poder avanzar en un proyecto y que está disponible, es gratis y que se puede acceder de forma muy, muy sencilla. De hecho, yo hice algunos análisis sencillos de la información del predio de Don Juan que tienen que ver con cosas muy relevantes, como es el tema de las heladas. Los arándanos, al igual que muchas otras especies vegetales, son sensibles a las heladas, sobre todo en algunos estados de desarrollo muy, muy sensibles, desde la floración hasta el fruto cuajado. Entonces, uno puede hacer un análisis de los años y de cómo se han comportado las heladas, que se acerca bastante a la realidad de cada campo. En este caso, es un huerto donde no hay demasiadas heladas, ¿cierto, Juan? No hay demasiadas heladas, estoy bien. Hay algunas en noviembre, pero en general son poco frecuentes. Pero obviamente uno se plantea siempre en el escenario más malo, digamos. Aquí no quiero que se queden con los datos, sino que con el fondo que hay aquí del análisis, y que uno puede plantearse obviamente ver el promedio de la helada o qué sé yo, pero uno lo que plantea siempre es cuál ha sido el máximo, cuál ha sido el escenario más malo que les ha tocado vivir, y eso es bastante posible de lograr a través de esta herramienta y es importante que las podamos desarrollar en conjunto. Y otro tema muy importante, este es también, por si se dan cuenta me gustan los mapas, creo que explican bien las cosas. Entonces, este es un mapa que tiene las series de suelo en la región. Las series de suelo son descripciones de más o menos grupos homogéneos o similares del suelo. Obviamente hay también variabilidad dentro de la serie. Pero si ustedes ven esto, la verdad es que la diferencia o la variabilidad que hay de suelos en la región es enorme. Y el llamado que hay aquí entonces es que antes de hacer cualquier proyecto, sin duda que tenemos que saber sobre qué estamos parados. Entonces, uno también de los temas importantes del programa es poder avanzar en hacer un buen diagnóstico de sus campos en este aspecto y que podamos comprender en conjunto por qué es tan relevante. Entonces, dentro de esta variabilidad, si uno analiza el predio de Don Juan, que está aquí, este es el huerto donde estamos nosotros, esa es la estación meteorológica que tiene línea aquí en el huerto, esos son otros huertos que hay cercanos, y estas líneas verdes dividen las series de suelo. Ustedes ven que hay una división justo en la mitad del huerto de Don Juan. La verdad es que en términos prácticos no hay una gran variabilidad entre estas dos series, son súper parecidas. Hay algunos matices, pero el punto que hay detrás es que pudiese haber habido una variabilidad enorme, y a veces pasa en algunos campos que uno se mueve de un lugar a otro y hay una variabilidad enorme en términos de suelo, y eso es muy relevante a la hora de planificar el riego, a la hora de avanzar en la preparación de suelo y dónde es el lugar más idóneo para plantar cada una de las especies si es que queremos hacer un pool de especies o de variedades. Y sobre este suelo quiero mencionarles un poco cuál ha sido el crecimiento de Don Juan en el huerto, entendiendo que hoy día ustedes ven 10 hectáreas de arándano, pero las 10 hectáreas no se plantaron de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Un sentido de crecimiento constante y de reinversión para lograr un concepto que también vamos a tratar en el programa y que es un concepto que se llama la unidad mínima económica. Es decir, para cada cultivo hay una superficie mínima que para mí es rentable. Si soy muy pequeño o soy demasiado grande, a veces tengo que llevar costos fijos y no los puedo hacer rentables con una superficie muy pequeña o demasiado grande. Entonces Don Juan partió el 2004. No les voy a mencionar las variedades porque no es relevante en este minuto, pero con variedades súper clásicas en este minuto, Elliot, Briguita, Blue Crop, si mal no recuerdo. Volvió a plantar el 2008, el 2010, 2015, 2017, 2019 y el 2020. Y ahí están las 10 hectáreas que hoy tiene. Entonces,
esa es lo que quiero que les quede como enseñanza o como reflexión de esta lámina, es que el crecimiento en superficie es sostenido. Aquí incluso hubo una compra de un campo en el camino. Hay todo un transcurso que ha sido de 16 años de trabajo, tanto en los huertos ya establecidos como seguir estableciendo una labor de reinversión constante dentro de la actividad. Y eso es lo mismo si lo vemos como un gráfico, es decir, cómo pasó de tener 1,6 hectáreas del 2004 a tener 10,2 más o menos. Esa era la cifra que comentábamos. Entonces si ustedes ven una plantación que se va escalonando en el tiempo, y eso obviamente desde el punto de vista de la inversión es súper interesante, porque uno va, digamos, a medida que rentabiliza un poco el huerto, volviendo a plantar y volviendo a plantar. No nos planteamos como una gran superficie, porque obviamente al ver la inversión de esa tremenda superficie cualquiera se asustaría, es enorme. Si hoy día pensamos en plantar de una sola vez 10 hectáreas de arándanos, probablemente es una inversión que a todos asusta un poco. Y ese crecimiento además va aparejado no solo de crecimiento en superficie y en rendimiento, sino que también va aparejado de un aprendizaje de ustedes como productores, digamos. Si uno compara, estos son 2 cuarteles, uno que plantó don Juan en el 2004 y otro en el 2014. Por una parte hay un aprendizaje en términos de las variedades. Él plantó una variedad más productiva y probablemente porque él ya llevaba 10 años trabajando con arándanos, pudo hacer un manejo muchísimo mejor con la plantación del 2014 y alcanzar mejores rendimientos y un pic muchísimo más alto. Y por sobre todo, más allá de que vean el final, el rendimiento final, es el rendimiento que él alcanza al principio, que es súper relevante cuando uno recién plantó y tiene que apalancar todos esos costos de manejo. Entonces, está ese crecimiento de la superficie y también está el crecimiento en aprendizaje, el crecimiento como fruticultor. Y ese crecimiento como fruticultor también se relaciona cuando uno ve los volúmenes totales que produce el huerto, estas de la temporada 2015-2016 hasta el 2021. Ustedes me podrán decir, no es tan diferente lo que produjo el 2017 al 2018, son 131.000 kilos, que es harto. Pero el punto importante es ese cuadrito de ahí. Cuando yo les mencionaba al principio, les mencionaba la relación fresco y la producción en IQF, y que tenían un precio diferente, pasar de producir un 70% fresco a un 83% fresco es un tremendo salto en términos de los ingresos. Y eso es aprendizaje, son variedades. Entonces es un crecimiento que no solo va de la superficie, sino que aparejado de experiencia y de conocimiento. Y por último, yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar por esto. Estas son algunas cifras que pudimos desarrollar con don Juan en algún minuto cuando lo visitamos. Y aquí lo que quiero con lo que quiero que se queden no es con las grandes cifras de la utilidad bruta o de la rentabilidad, sino que dentro de la estructura de costos, y probablemente esto ustedes ya lo vienen analizando, la mano de obra es en los arándanos el costo más relevante. Es lo más importante y por lo tanto es donde uno tiene que ser más cuidadoso o más detallista a la hora de desarrollar un proyecto de estas características. Es decir, si yo voy a plantear un huerto de arándanos, no solo basta con tener la mano de obra disponible, sino con hacer un uso eficiente de ella. Y ese uso eficiente, y lo vamos a ver en la estación de mano de obra, es positivo tanto para quien produce la fruta como para quien también la cosecha. Entonces, hay que lograr que esa relación, y que don Juan la consiguió muy bien, sea una relación beneficiosa para ambas partes. Entonces, de esta forma, a uno le podría parecer o lo podría asustar gastar un gran porcentaje de los ingresos en pagar la mano de obra, pero es la única forma de hacer que el huerto sea rentable. Entonces, ahí es donde está la clave, y es una clave importante que en esta experiencia, con este huerto en particular, tienen que ponerle mucho ojo y mucho énfasis y analizarla muy bien, porque está muy bien logrado.